No necesitas eso, me gritó mi yerno cuando vio mi casa rodante de ensueño. Mañana mi familia y yo salimos de vacaciones y te dejaremos en un hogar de retiro. Me quedé helado, pero él no sabía que yo ya tenía un plan. Cuando se pusieron en camino, le envié un mensaje: mira en la guantera. Lo que encontró allí lo hizo detenerse, y eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás. Firmé mi nombre en la línea inferior, con la mano firme. 35 años vendiendo pólizas de seguros me habían enseñado a leer cada cláusula, cada condición, y este contrato estaba limpio. El Winnebago Vista estaba a unos 15 pies de distancia, en el concesionario de Phoenix. Crema y bronce bajo el sol de la tarde, con las ventanas brillando como promesas. $45.000 de mi cuenta de jubilación, dinero que había ahorrado, dólar por dólar, con paciencia. El vendedor me estrechó la mano y dejó las llaves caer en mi palma. Felicitaciones, señor Bishop. Es toda suya. Caminé hacia la casa rodante solo, pasé los dedos por la superficie lisa de la fibra de vidrio. Dentro, todo olía a nuevo. Abrí las puertas de los gabinetes de la pequeña cocina, probé el grifo, me senté en el asiento del conductor y tomé el volante. Primero el Gran Cañón, pensé, luego Yellowstone. Tal vez Montana, antes de que llegara la nieve. Lugares que había marcado en mapas durante años, mientras mis clientes hablaban de pólizas de vida y renovaciones en mi escritorio. De pie en la puerta, saqué el teléfono. Betty querría saberlo. Llevaba meses preguntando por mis planes de jubilación, sugiriéndome que buscara pasatiempos, que me mantuviera activo. Esto era mejor que un pasatiempo, era libertad. Dudé solo un momento antes de marcar su número, el pulgar sobre su foto de contacto, su sonrisa luminosa, sus hijos a los lados. Luego presioné llamar. Papá, su voz sonó distante, distraída. Betty, cariño, lo hice. Compré la casa rodante. Una Winnebago Vista. Está en perfectas condiciones. La estoy viendo ahora mismo, y ya me imagino el Gran Cañón, Yellowstone, quizás hasta Montana. El silencio se extendió en la línea. No del bueno, no de expectativa, sino del que calcula. ¿Cuánto gastaste? No hubo felicitaciones, ni una sola palabra sobre mis planes o mi felicidad. Solo números. Sentí algo desinflarse dentro del pecho. 45.000. Es una buena inversión, y he estado ahorrando para esto desde... ¿45.000? Me interrumpió como tijeras cortando papel. Es mucho dinero. Pudiste haberlo gastado con más sabiduría. Me quedé en el estacionamiento del concesionario, con las llaves calientes en el puño. Los autos pasaban detrás de mí, una familia cargaba víveres en una camioneta 3 espacios más allá, los niños riendo. Pensé que estarías feliz por mí. Esto es algo que he querido hacer durante años. Tengo que irme. Zachary acaba de llegar a casa. Hablamos luego. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré la pantalla, duración de la llamada, 2 minutos y 38 segundos. Eso era todo lo que mi sueño merecía. Encendí el motor y escuché su ronroneo. El camino de regreso a casa tomó 40 minutos, atravesando el tráfico de Scottsdale. Pasé cada minuto intentando entender qué significaba exactamente más sabiamente. Al anochecer, estacioné la casa rodante en mi entrada, junto a la casa. La casa vacía, 3 habitaciones, 2 baños, los espacios que mi esposa había llenado antes de que el cáncer se la llevara hace 4 años. Preparé un sándwich, lo llevé a la casa rodante y extendí los mapas sobre la mesa pequeña. La Ruta 66 cubierta de recuerdos, los parques nacionales marcando otra línea. Mi dedo seguía las carreteras, pero mi mente regresaba una y otra vez a la voz de Betty, fría, enfocada en el costo, no en la alegría. Tomé el teléfono 2 veces, lo dejé 2 veces. No hubo una llamada de seguimiento, ni un mensaje disculpándose por haber reaccionado mal, ni un estoy feliz por ti, de verdad. Nada.
Los mapas permanecían planos y coloridos bajo la luz del techo, pero ya no encontraba entusiasmo. A través de la ventana, mi casa seguía a oscuras. Una luz en la cocina, otra en la casa rodante. Un anciano y su caro error. Doblé los mapas con cuidado. Siguiendo los pliegues originales, apagué la lámpara sobre la mesa. Desde la ventana del tráiler podía ver mi casa, oscura, vacía, igual que desde que empezó mi jubilación 6 meses atrás. Me dije que mañana sería mejor. Mañana empezaría de nuevo, planearía mi primer viaje real, tal vez conduciría hasta Sedona para una prueba. No sabía que mañana cambiaría todo. El café de la mañana tenía sabor amargo. No sabía si había puesto demasiado café o si la conversación de ayer seguía en mi lengua. 8:30. Desde la ventana de la cocina, el tráiler brillaba bajo el sol perfecto de Arizona. Hermosa máquina. Hermoso desperdicio, según mi hija. Lavé la taza, la dejé en el escurridor y entonces escuché el auto. No era el del correo, ni una furgoneta de reparto. Demasiado temprano. Me acerqué a la ventana del salón y vi un Lexus negro detenerse frente a la acera. Zachary bajó, cerró la puerta de un golpe y caminó hacia mi casa con paso decidido. Sin llamada previa. Sin golpear. La puerta se abrió. No la había cerrado con llave, en mi vecindario rara vez lo hacía. Y mi yerno cruzó directamente la sala hacia la cocina. W.Y. No, ¿cómo estás? No, buenos días. Solo mi nombre. Plano, como una orden. La familia lo habló. Necesitamos la casa rodante por un par de semanas. Unas vacaciones de 2 semanas. Ya hicimos los planes. Me quedé junto al fregadero, aún con el trapo en la mano, intentando procesar. La familia lo habló. ¿Cuándo? Anoche, dijo él. Mientras yo estaba solo, mirando mapas. ¿Qué estás diciendo, Zachary? La compré ayer. Pasó junto a mí, revisando la encimera. Encontró lo que buscaba, mi llavero, justo donde lo había dejado, junto a la cafetera. La llave del Winnebago colgaba de su llavero con la marca del concesionario. Sí, Betty me contó. 45.000. Es mucho para algo que no vas a usar demasiado. Mis manos se apretaron alrededor del trapo. ¿No usar mucho? La tengo hace menos de 24 horas. Claro que la voy a usar. Estoy planeando un viaje por... ¿A tu edad? Interrumpió, levantando las llaves como si inspeccionara una fruta. Vamos, no necesitas esto. Podemos dejarte en una residencia de ancianos de camino, si eso ayuda. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Residencia de ancianos. Como si fuera equipaje que guardar. Como si $45.000 de mi dinero, de mis ahorros, de mi vida, hubieran sido gastados solo para ofrecerle a su familia un vehículo de vacaciones. No puedes simplemente tomar mi propiedad. Esas son mis llaves. Pero él ya se dirigía a la puerta, con las llaves apretadas en el puño. Joven, confiado, arrogante. Somos familia. Nos prestamos las cosas. Así funciona. Cuidaremos bien de ella. Di un paso adelante, extendí la mano, pero fue más rápido. 37 años contra mi 63. Abrió la puerta principal, se detuvo un segundo en el umbral para ofrecer su última cortesía. Gracias por entender. Salimos mañana por la mañana. Y se fue. Bajó por el camino hacia el Lexus. El motor encendió, suave y costoso. Me quedé en la puerta, viéndolo alejarse, el brazo aún extendido, como si pudiera traerlo de vuelta, traer mis llaves de vuelta, traer mi dignidad desde donde la había arrojado. El Lexus dobló la esquina y desapareció. Permanecí allí otro minuto completo antes de que mis piernas recordaran cómo moverse. Volví al interior, cerré la puerta, esta vez con llave. Me quedé en la cocina, en el mismo lugar donde Zachary había estado, donde había entrado sin permiso y se había llevado lo que quería. La familia lo habló. De repente,
La frialdad de Betty ayer tenía todo el sentido. No estaba decepcionada por mi compra, estaba calculando su valor, midiendo cómo podían aprovecharla. Y ese comentario, pudiste haberlo gastado con más sabiduría, significaba que ya había decidido que ese dinero debía haberse destinado a otra cosa. Probablemente, a ella. Fui a mi habitación, casi en piloto automático. Abrí el cajón superior del tocador, donde guardaba documentos importantes, baterías, relojes viejos, y allí, en un pequeño aro de metal, estaba el juego de llaves de repuesto. El concesionario me había dado 2. En el mundo de los seguros había aprendido algo. Siempre ten un respaldo, siempre prepárate para la pérdida. Levanté las llaves, sentí su peso. Zachary pensaba que había ganado. Pensaba que me había rendido, que el viejo simplemente volvería a su casa vacía y dejaría que ellos tomaran su sueño para unas vacaciones de 2 semanas. 35 años en el negocio de seguros me habían enseñado paciencia. A leer a la gente, a detectar mentirosos, a documentar todo. Me habían enseñado que los contratos funcionan en ambos sentidos, que las suposiciones son peligrosas y que la persona que subestima suele ser la que te destruye. Me senté en el escritorio, las llaves frías en la palma. A través de la ventana podía ver la casa rodante, aún en mi entrada, esperando. Aún mía, aún llena de mapas y posibilidades. Zachary volvería mañana por la mañana esperando la lista, esperándome dócil. Golpearía mi puerta, o tal vez simplemente volvería a entrar sin avisar, y entonces descubriría cuán equivocado estaba sobre los hombres mayores, los hogares de retiro y eso de pedir prestadas las cosas. Saqué mi teléfono y abrí mis contactos. Tenía llamadas que hacer. Las llaves de repuesto descansaban sobre el escritorio mientras yo sacaba carpetas del archivador. Pólizas de seguro, las mías, las de la casa rodante, escrituras de propiedad, estados de inversión, mi testamento fechado 3 años atrás, cuando lo actualicé tras la muerte de mi esposa. Todo para Betty. Todo lo que había trabajado, ahorrado y protegido durante mi vida. Extendí los documentos sobre la superficie del escritorio y comencé a leer. Un agente de seguros aprende a pensar en contingencias. ¿Qué pasa si esto ocurre? ¿Qué cobertura aplica? ¿Cuál es el nivel de exposición del cliente? Apliqué ese mismo razonamiento ahora, pero el riesgo que calculaba no tenía nada que ver con primas ni límites de responsabilidad. El riesgo era que mi hija y su esposo creyeran que podían humillarme sin consecuencias. El reloj del buró marcó las 2 de la madrugada, luego las 4, luego las 6. El amanecer llegó gris por la ventana, y yo seguía allí, pensando. La voz de Betty en aquella llamada, ¿cuánto gastaste? No había sonado sorprendida, sino meticulosa, como si hiciera un inventario. La seguridad de Zachary al entrar a mi casa, tomar mis llaves, mencionar una residencia para ancianos. Eso no fue crueldad improvisada, fue ensayado, coordinado. La familia lo habló. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? A las 7:30 tomé el teléfono y busqué entre mis contactos. Margaret Sullivan, abogada. Había trabajado con ella en la planificación de mi herencia después de que mi esposa falleció. Profesional, meticulosa y costosa. Presioné llamar. Señor Bishop, mi agenda está completamente llena, respondió ella con su tono neutral de abogada. Le pagaré el doble de su tarifa por hora. No puede esperar. Pausa. Luego. Puedo reorganizar algunas citas. 2 de la tarde. Ahí estaré. Me duché y me vestí con el traje gris que había usado en reuniones con clientes durante 3 décadas. Camisa blanca impecable, corbata azul marino. Cuando tomas decisiones que importan, debes vestirte como si importaran. Preparé café, lo bebí de pie junto al mostrador y salí de la casa a la 1:15. El trayecto hasta su oficina en Phoenix tomó 40 minutos. En el camino, ensayé lo que diría, directo, sin emoción, sin rodeos. La oficina de Margaret Sullivan ocupaba el 3er piso de un edificio cerca del tribunal. Escritorio de vidrio, sillas de cuero, títulos enmarcados en la pared. Me estrechó la mano y me indicó que tomara asiento.
Su testamento actual deja todo a su hija Betty. ¿Desea cambiar eso también? La miré a los ojos. El Fondo de Asistencia a Veteranos de Arizona, como beneficiario principal. Betty recibirá $1. Quiero que quede especificado. Exactamente $1. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Señor Bishop, este es un cambio significativo. ¿Está seguro? A veces los conflictos familiares pueden. Nunca he estado más seguro de nada. ¿Qué tan pronto puede prepararlo? Me estudió el rostro, buscando dudas, ira o tristeza. No encontraría nada. Ya había dejado atrás todas esas emociones. Puedo tenerlo listo para esta tarde, dijo. Necesitará 2 testigos para la firma. ¿Puedo preguntar qué lo motivó? Me puse de pie. La familia me mostró quiénes son en realidad. Yo solo estoy respondiendo como corresponde. 3 horas después regresé a su oficina. El documento estaba listo. 2 asistentes legales sirvieron como testigos. Firmé mi nombre 3 veces, una en el original, 2 en las copias. El bolígrafo se movió firme sobre cada línea de firma, sin titubeo, sin arrepentimiento. Necesito las 3 copias, le dije a Margaret. Ella las colocó en una carpeta y me la entregó. El original quedará archivado en mi oficina. Estas copias son para sus registros, señor Bishop. Si necesita hablar sobre... Gracias por su tiempo, señorita Sullivan. Conduje de regreso a casa con la carpeta en el asiento del copiloto. La casa rodante seguía en mi entrada, exactamente donde la había dejado, crema y bronce bajo la luz de la tarde. Aparqué el auto y caminé hacia ella, las llaves de repuesto en la mano. La cerradura giró suave, la puerta se abrió con un clic. Dentro, todo seguía oliendo a nuevo. Zachary aún no la había tomado, dijo que lo haría mañana. Caminé al frente, abrí la guantera y coloqué una copia del testamento dentro, sin esconderla, justo encima, donde cualquiera que buscara los papeles de registro o seguro la encontraría de inmediato. Me quedé allí un momento, observando el interior. La pequeña cocina, la mesa donde había extendido mis mapas. Ese había sido mi sueño, mi recompensa por 35 años de trabajo y ahorro cuidadoso. Ellos lo habían convertido en robo. Veamos cómo les va con esas vacaciones, murmuré al espacio vacío. Cerré con llave la casa rodante y regresé a mi casa. Desde la ventana del salón podía verla allí, inocente, tranquila, esperando. El documento estaba en el lugar justo, donde alguien que revisara los papeles del vehículo lo hallaría sin dificultad. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina. Llegarían pronto. Zachary había dicho que saldrían por la mañana. Miré la hora. Cualquier momento ahora. Me quedé junto a la ventana, con la taza en la mano, observando la calle. 7:40 de la mañana. El vecindario despertaba, garajes abriéndose, autos saliendo, gente rumbo al trabajo. Un martes normal. Vidas normales. La mía había dejado de serlo desde que Zachary cruzó mi puerta el día anterior. El Lexus negro apareció a las 8:15, seguido de una SUV plateada. Ambos vehículos entraron en mi entrada. Las puertas se abrieron. Zachary bajó primero, luego Betty desde el asiento del pasajero. 2 niños salieron del asiento trasero. Emma, de 10 años, con el rostro de su madre, y Lucas, de 7, abrazando un peluche. Mis nietos. Les había enviado tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, apenas me conocían. Los vi comenzar a cargar la casa rodante, maletas, neveras, sillas de playa, un flotador inflable. Se movían con la facilidad alegre de una familia de vacaciones, emocionados, expectantes. Nadie tocó a mi puerta. Nadie miró hacia mi ventana. Yo era invisible. Zachary abrió la casa rodante con las llaves que había tomado de mi encimera. Entró primero, inspeccionando todo, luego salió y llamó a la familia con la mano. Cargaron las cosas por la puerta abierta, llenando los compartimentos, acomodando sus pertenencias en mi espacio.
Entonces Zachary se volvió hacia mi casa. Se llevó las manos a la boca y gritó lo bastante fuerte para que todo el vecindario lo oyera. Gracias por la casa rodante, WY. La cuidaremos muy bien. Quizá hasta te mandemos unas postales. Betty le tocó el brazo. Zachary, vámonos ya. El río. ¿Qué? Ni siquiera puede oírnos, seguro está amargado adentro. Emma tiró de la camisa de su padre. Papá, ¿podemos parar en el Gran Cañón? Lucas saltaba arriba y abajo. Yo quiero ver el mar. Zachary se agachó entre ellos, expansivo, paternal. Veremos todo, niños. 2 semanas completas de aventura. Subieron todos a la casa rodante, Zachary al volante, Betty a su lado, los niños atrás. El motor arrancó. Los observé salir de mi entrada, girar a la izquierda y desaparecer por la esquina. Todo el proceso tomó 12 minutos. Me senté a la mesa de la cocina y puse el teléfono frente a mí. Miré la hora, 8:27. Probablemente tomarían la Interestatal 10 hacia el oeste, de Phoenix a California, pasando por Tucson y los pueblos del desierto. 2 horas los pondrían más allá de Casa Grande, tal vez acercándose a Gila Bend, lo bastante lejos para que volver atrás no fuera una decisión fácil. Bebí mi café lentamente, lavé la taza, la sequé, la guardé. Revisé la hora, 9, 9:30, 10:15. A las 10:27, tomé el teléfono y abrí un nuevo mensaje para Zachary. Escribí 4 palabras, mira en la guantera. Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. Pasaron 3 minutos. Entonces, la pantalla se iluminó, Zachary llamando. Dejé que sonara hasta ir al buzón de voz. Otra llamada. Buzón. Otra más, esta vez de Betty. La dejé sonar también. Para las 10:45, tenía 63 llamadas perdidas de Zachary y 28 de Betty, además de varios mensajes de voz. Toqué uno y escuché los primeros segundos. WY. ¿Qué hay en la guantera? Llámame. Lo borré sin terminar. Toqué otro. ¿Qué demonios es esto? No puedes hacer esto. ¿Esto es? Llámame ahora mismo. Borrar. El siguiente era de Betty, con la voz quebrada. Papá, por favor. Llámanos. Necesitamos hablar de esto. Por favor. Dejé el teléfono sobre la mesa, abrí la pantalla de mensajes y escribí despacio, asegurándome de que cada palabra fuera exacta. Esto es solo el comienzo. Enviar. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. El zumbido continuó, vibraciones insistentes sobre la madera. Su pánico no se veía desde aquí, pero podía imaginarlo. Zachary orillando el vehículo en la autopista, Betty leyendo el testamento, el rostro pálido, los niños atrás preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué paramos? ¿Vamos a seguir de vacaciones? Caminé hasta mi despacho y abrí el archivador. Dentro estaba la carpeta que había preparado la noche anterior, la segunda copia del testamento, los papeles del tráiler, los recibos de compra, el título original firmado, todo con mi nombre, mi firma, mi propiedad, claramente documentado. Esa mañana había hecho otra llamada, una que no mencioné a nadie. A las 7:30, antes del café, antes de tomar posición junto a la ventana, la línea no urgente del Departamento de Policía de Scottsdale. Expliqué mi situación con calma, profesionalmente. He comprado una propiedad. Mi familia la ha tomado sin permiso. Tengo la documentación. Quisiera presentar un informe. A la mañana siguiente tenía una cita, con la oficial Martínez, a las 9 en punto. Me estaban esperando. Volví a la sala y tomé mi teléfono. 81 llamadas perdidas. Lo apagué por completo y lo guardé en el cajón del escritorio. Que se queden pensando. Que entren en pánico. Que entiendan que el viejo al que despreciaron, el candidato para un hogar de retiro, el que no necesitaba una casa rodante de $45,000 a su edad, que comprendan exactamente de qué es capaz ese viejo cuando lo empujan demasiado. Preparé el almuerzo. Un sándwich de pavo. Un vaso de agua. Lo comí despacio en la mesa de la cocina,
el mismo lugar donde ayer Zachary había estado de pie, donde tomó mis llaves con esa seguridad de quien cree que todo le pertenece. La casa estaba en silencio. Afuera, el hueco en mi entrada, donde había estado estacionada la casa rodante, se veía extraño, incompleto, pero yo ya no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de propósito, de claridad, de una certeza fría y perfecta sobre lo que vendría después. La luz de la mañana entraba por la ventana de mi dormitorio mientras organizaba los documentos en el escritorio. Recibo de compra del concesionario, $45,000, mi firma, sello de fecha de hace 6 días. Certificado de título, W. Bishop, único propietario. Sin cofirmantes. Sin gravámenes. Tarjeta de registro. Póliza de seguro. Página de declaraciones a mi nombre. Fotografías que tomé de la placa VIN montada en el marco interior de la puerta del tráiler. Los ordené, los deslicé en una carpeta manila y revisé mi reloj, 8:15. La comisaría abría a las 8 en punto. Me vestí con el traje gris, el mismo que usé para visitar a Margaret Sullivan. Cuando quieres que te tomen en serio, te vistes en serio. 35 años vendiendo seguros me enseñaron que la presentación importa casi tanto como los hechos. Casi. El trayecto al departamento de policía de Scottsdale tomó 12 minutos. Edificio moderno, estuco color arena, la bandera estadounidense al frente. Aparqué en el estacionamiento de visitantes y crucé las puertas de vidrio hacia el aire acondicionado y la luz fluorescente, mostrador de recepción, sillas de plástico, carteles de prevención del delito. Un agente uniformado levantó la vista del ordenador. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Me acerqué al mostrador, coloqué mi carpeta y lo miré a los ojos. Necesito reportar el robo de un vehículo. Oficial James Norton, decía su placa. Tenía el rostro curtido de quien ha oído cada historia 2 veces. Sacó un formulario y clicó el bolígrafo. ¿Qué tipo de vehículo? Vehículo recreativo. Casa rodante Winnebago Vista. Comprada hace 6 días por $45,000. Mi yerno se la llevó sin permiso ayer por la mañana. El bolígrafo de Norton se detuvo. Su expresión decía, disputa familiar, no robo real. Lo esperaba. ¿Tiene prueba de propiedad? Abrí la carpeta y la giré hacia él. Recibo de compra del concesionario. Título solo a mi nombre. Registro. Póliza de seguro también a mi nombre. Puedo proporcionar el número VIN y la ubicación actual del vehículo. Norton acercó los documentos y los examinó uno por uno. Su expresión cambió. El escepticismo dio paso al interés profesional. ¿Ubicación actual? Interestatal 10 en dirección oeste. Ayer me dijo que conducía a California. Para ahora debería estar a unas 2 horas de aquí, hacia el oeste. Empezó a teclear, ingresando la información en su computadora. ¿Le dio usted permiso para usar el vehículo? No. Entró a mi casa, tomó las llaves de mi encimera y se fue pese a mis objeciones. Tengo un juego de llaves de repuesto. Con eso aseguré mis documentos personales dentro del vehículo antes de que se marchara. Norton fotografió cada documento con su teléfono, registró el número VIN, me pidió el nombre completo y la descripción de Zachary. Tecleó con constancia, haciendo preguntas y llenando espacios en su pantalla. El formulario tomó 20 minutos. Al terminar, me miró con algo cercano al respeto. Señor Bishop, con la documentación que presenta, esto califica como uso no autorizado de vehículo de motor. Dado el valor, es un delito grave. Lo ingresaré al sistema de inmediato. La patrulla de carreteras localizará el vehículo y contactará al conductor. ¿Qué sucede entonces? Le informarán del reporte de robo y le darán opciones: devolver el vehículo de inmediato o enfrentar arresto por robo de vehículo. Le agradecí y me fui. Así de simple, documentación, procedimiento, ley. 3 pilares que sostienen la civilización. Zachary lo había olvidado, o quizá nunca lo entendió. Conduje a casa, preparé café y me senté junto a la ventana delantera. El hueco en mi entrada ya no se veía tan extraño.
Pronto no estaría vacío. Mi teléfono sonó al mediodía. La voz de Norton, profesional y neutra. Señor Bishop, patrulla de carreteras, localizó su vehículo a unas 70 millas al oeste de Phoenix. Los oficiales contactaron al conductor. Fue informado del reporte y está regresando el vehículo a su domicilio. ¿Hubo algún problema? Cierta resistencia inicial. Alega un malentendido familiar. Los oficiales explicaron que el título muestra un único propietario y que usted presentó un reporte oficial. Él entendió sus opciones. Me imaginé la escena, las luces parpadeando en el retrovisor, dos patrulleros acercándose con las manos cerca de sus armas, procedimiento estándar en detenciones por robo de vehículo, la sonrisa confiada de Zachary evaporándose al oír porque lo habían detenido, Betty llorando en el asiento del pasajero, los niños confundidos atrás, preguntando por qué había policías, por qué se había detenido su vacación. Gracias, oficial Norton. Deberían llegar a su domicilio en unas 2 horas. ¿Necesita un oficial presente cuando entreguen el vehículo? No. Solo quiero que me devuelvan mi propiedad. Terminé la llamada y miré el reloj. 2 horas. Rellené mi taza y volví a mi puesto en la ventana. El sol de la tarde pegaba fuerte, típico de agosto en Arizona. Calor seco, lo llaman, como si eso hiciera 110 grados más llevaderos. Pensé en el rostro de Zachary cuando los oficiales se acercaron. El momento exacto en que entendió que esto no era el arranque de ira de un viejo lanzando amenazas vacías. Era la ley. Era documentación, procedimiento y consecuencias. Esto es lo que pasa cuando te apropias de $45,000 de la propiedad ajena y crees que el lazo familiar te hace inmune. El café ya estaba frío cuando por fin vi la casa rodante girar hacia mi calle. Las 2 en punto, casi exactas. Detrás venía el Lexus de Zachary. Betty conducía. El tráiler entró a mi entrada, dando un pequeño tirón cuando Zachary frenó con demasiada brusquedad. El motor se apagó. Nada se movió por 30 segundos. Luego se abrió la puerta del tráiler y Zachary bajó. Tenía el rostro rojo. ¿Sol o rabia? Quizá ambos. Golpeó la puerta con tanta fuerza que lo oí a través de mi ventana cerrada. Betty salió del Lexus más despacio, con el rostro hinchado y manchado de llanto. Los niños se quedaron en el asiento trasero, pegados a las ventanillas, mirando. Me levanté, caminé a la puerta principal y salí al porche. No fui hacia ellos. Los hice venir a mí. Mi propiedad, mi entrada, mis condiciones. Zachary cruzó el concreto como una tromba y se detuvo a unos 10 pies de mí, lo bastante cerca para gritar, no tanto como para tocarme. «Nos humillaste», escupió. La policía nos detuvo en la autopista como criminales, delante de mis hijos. ¿Qué clase de viejo enfermo le hace esto a su propia familia? Mantuve la voz nivelada, casi conversacional. El tipo de viejo al que le robaron su propiedad. ¿Robo? La palabra le salió ahogada. Somos familia. No llamas a la policía contra la familia. Te llevaste mi vehículo sin permiso. Eso es robo. La policía estuvo de acuerdo. Sus manos se cerraron en puños. Por un momento creí que podía intentar golpearme. Una parte de mí casi lo deseó. Agresión a un adulto mayor. Al oficial Norton le interesaría ese detalle. ¿Te crees listo, cambiando tu testamento como una venganza? Lo impugnaremos. Haremos que te declaren incompetente. Claramente sufres demencia si piensas que esto es aceptable. Ahí estaba. La amenaza que esperaba. La jugada que había anticipado. Predecible. Betty se acercó despacio, con lágrimas corriéndole por la cara. Papá, por favor. Los niños están aterrados. No entienden por qué su vacación se arruinó. ¿Por qué nos haces esto? La miré de frente. ¿A nosotros o a ti, Betty? Se estremeció. Soy tu hija. ¿Cómo puedes tratarme así? Te traté como familia. Te conté mi sueño. Tú se lo contaste a tu esposo. Él vino y me lo quitó. Así que sí, Betty,
Así trato a quienes hacen eso. Es mi esposo. Se equivocó. ¿No puedes perdonar un error? Piensa en tus nietos. ¿Los nietos? La carta de culpa. También la esperaba. Zachary dio un paso más, bajando la voz a algo más duro que un grito. Esto no ha terminado. Sabrás de nuestro abogado. Mañana presentamos papeles. Está claro que no eres mentalmente competente para manejar tus asuntos. Extendí la mano, la palma hacia arriba, esperando. Me miró sin entender. Las llaves, dije. Trabó la mandíbula. Quiso negarse. Quiso arrojármelas a los pies o a la calle. Pero algo había aprendido hoy, negarse tiene consecuencias. Sacó el llavero del bolsillo y lo dejó caer en mi mano. El metal estaba tibio por el calor de su cuerpo. Cerré los dedos, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás, Betty seguía llorando. Zachary resoplaba por la nariz. Los niños miraban desde el coche. Entré y cerré. La cerradura encajó con un clic sólido. A través de la ventana los vi quedarse allí un minuto más. Luego Zachary tomó a Betty del brazo y la llevó al Lexus. Se fueron. La casa rodante quedó en mi entrada, de vuelta, pero ya no representaba un sueño. Ahora representaba otra cosa. Fui a la cocina y vertí el café frío en el fregadero. Mañana presentarían su petición. Mañana empezaría la siguiente fase. Esta noche tenía llamadas que hacer. La carta llegó a las 9:30 de la mañana siguiente. Tomaba café en el patio trasero cuando sonó el timbre. Un mensajero con uniforme me pidió firma para la entrega. Sobrelegal oficial. Dirección de remitente en relieve en la esquina, Whitman and Associates. Attorney at Law. Firmé en la tableta electrónica, cerré la puerta y abrí el sobre de pie en mi cocina. El papel era grueso, caro. El lenguaje, formal. Petición para determinación de incapacidad. Motivos para creer que W.Y. Bishop, de 63 años, carece de la competencia mental para administrar sus asuntos financieros. Comportamiento reciente errático, incluyendo distanciamiento de la familia, compras impulsivas e inicio de procedimientos penales contra miembros de la familia, solicitud de evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal. La leí 2 veces, despacio. Se habían movido rápido, consultaron con un abogado anoche y presentaron esta mañana. Zachary sería muchas cosas, pero pasivo no era. Cada acción mía recibía una reacción inmediata suya. Predecible. Casi decepcionante. Coloqué la petición sobre la encimera y tomé mi teléfono. Busqué el contacto que había guardado 3 días antes de que todo esto comenzara, la línea directa de Margaret Sullivan. Contestó al segundo timbre. Señorita Sullivan, habla W.Y. Bishop. Necesito verla hoy. Han presentado una petición de incompetencia mental. Pausa. Luego su voz, firme. Haré tiempo. ¿Puede venir a las 2? Estaré allí a la 1:30. Pasé la mañana reuniendo más documentos, estados bancarios que mostraban una administración financiera constante y cuidadosa, portafolios de inversión equilibrados, apropiados para mi edad y tolerancia al riesgo, declaraciones de impuestos presentadas puntualmente durante 35 años, evaluaciones laborales de mi carrera en seguros, cartas de referencia de antiguos colegas, registros médicos de mi chequeo anual de hace 2 meses, presión arterial normal, colesterol controlado. Funciones cognitivas evaluadas como excelentes. A la 1 en punto, tenía 3 carpetas preparadas. Prueba de competencia. Prueba de juicio sólido. Prueba de una vida entera tomada con decisiones racionales y prudentes. Una sola compra impulsiva, una casa rodante comprada con mi propio dinero, no podía borrar esa historia. La oficina de Margaret Sullivan se sentía más fría de lo que recordaba. O quizá era yo quien se sentía agotado. Ella me indicó que tomara asiento frente a su escritorio y leyó la petición mientras yo esperaba. Su rostro no revelaba nada. Esto es agresivo, dijo al fin. Normalmente,
Las peticiones de incompetencia se presentan por deterioro cognitivo real, evidencia médica, informes familiares sobre confusión o conductas peligrosas. Golpeó el papel con un dedo. Esto es represalia. ¿Pueden ganar? Pregunté. ¿Quiere la respuesta legal o la práctica? Ambas. Legalmente, deben demostrar que usted carece de capacidad para manejar sus asuntos. Con su documentación, sus informes médicos y la naturaleza evidentemente vengativa de esta demanda, perderán. ¿Y en la práctica? Será caro, lento y emocionalmente agotador, que probablemente es el objetivo. Están intentando castigarle por no haberles dado lo que querían. Ya lo sabía. ¿Cómo respondemos? Presentaremos una contrademanda. Mostraremos sus registros médicos, su historial financiero y testigos de carácter. Argumentaremos que es una petición frívola, presentada de mala fe. Se inclinó hacia adelante. Y además, pasaremos a la ofensiva. Pediremos una orden de restricción que les impida entrar a su propiedad o contactarlo. Documentaremos el acoso. Haremos que esto les cueste más a ellos que a usted. Hágalo, dije. Ella tomó notas en un bloc legal. Necesitaré que me autorice a acceder a sus registros médicos y financieros y permiso para contactar a los testigos, colegas, vecinos, cualquiera que pueda declarar sobre su competencia y estabilidad. Deslicé las 3 carpetas por el escritorio. Ya estaban listas. Abrió la primera, revisó los extractos bancarios, informes de inversión, declaraciones fiscales. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Me está facilitando mucho el trabajo, señor Bishop. 35 años en seguros. Sé cómo documentar una reclamación. Esto no es solo documentar una reclamación, dijo cerrando la carpeta. Esto es construir un caso para demostrar por qué ellos no deben tener acceso a sus bienes jamás. ¿Entiende lo que está haciendo? Estoy protegiendo lo que he construido. También está cortando definitivamente su relación con su hija. Una vez presentemos la orden de restricción y aleguemos acoso con fines económicos, no habrá vuelta atrás. Pensé en el rostro de Betty el día anterior, lágrimas y reproches, usando a sus hijos como escudo, sin reconocer jamás lo que Zachary había hecho, sin una sola palabra de apoyo o preocupación por mí. Presente todo, le dije. La audiencia se programó para 3 semanas después. Calendario rutinario, explicó Margaret. Ambas partes presentarían pruebas. Un psiquiatra designado por el tribunal me evaluaría. El juez dictaría sentencia. Intentarán llegar a un acuerdo antes, añadió. Cuando vean su documentación y comprendan que están perdiendo, le propondrán retirar la demanda si los restaura en su testamento. ¿Y si lo hacen? ¿Qué les digo? Dígales que no. Las 2 semanas siguientes pasaron lentamente. Seguí con mi rutina. Compras, gimnasio, almuerzo con 2 colegas que habían aceptado testificar a mi favor. Vida normal, vida competente, la vida de un hombre que sabe exactamente lo que hace. Betty llamó 4 veces. No respondí. Dejó mensajes de voz. El primero, furioso, ¿cómo te atreves a presentar una orden de restricción? Estás destruyendo a esta familia. El segundo, suplicante, por favor, papá. Podemos arreglar esto. Solo retira todo y olvidaremos qué ocurrió. El tercero, desesperado, Zachary no lo hizo con mala intención. Está arrepentido. Todos lo estamos. Por favor. El cuarto fue solo llanto. Luego silencio. Guardé los 4 mensajes. Documentación. Zachary envió un correo. Asunto, oferta final. Lo abrí de pie junto a la encimera. Dejaremos la petición de incompetencia y te dejaremos en paz. A cambio, nos devuelves nuestro lugar en el testamento y firmas la cesión del título del tráiler. De lo contrario, iremos a juicio y alargaremos esto durante años. Tú decides. Reenvié el correo a Margaret Sullivan sin responder. Me contestó 1 hora después. Perfecto. Acaba de dejar constancia escrita de su intento de extorsión. Guarde esto.
La evaluación psiquiátrica ocurrió un miércoles por la tarde. La doctora Patricia Chen, designada por el tribunal, me recibió en su oficina del centro de Scottsdale. Me entrevistó durante 90 minutos, historial médico, carrera, relación con Betty, la compra de la casa rodante, el cambio de testamento, la llamada a la policía. Respondí a todo con honestidad. Sin adornos. Sin victimismo. Solo hechos. Aplicó pruebas cognitivas, ejercicios de memoria, reconocimiento de patrones, resolución de problemas. Las completé sin dificultad. Al final, cerró su cuaderno y me miró directamente. Señor Bishop, ¿entiende por qué su hija presentó esta petición? Sí. Quiere mi dinero. Eso es una explicación algo reducida, pero precisa. Esbozó una leve sonrisa. Mi informe estará listo para el tribunal el viernes. No puedo adelantarle conclusiones, pero puedo decirle algo. Nada en su comportamiento indica deterioro cognitivo o incapacidad para administrar sus asuntos. Lo que enfrenta es un conflicto familiar, no un problema de competencia. Le agradecí y me marché. La audiencia se fijó para el lunes, a 3 días. Margaret me llamó el viernes por la noche con noticias. El informe de la doctora Chen llegó. Es excelente para nosotros. Lo declara plenamente competente, menciona el carácter vengativo de la demanda y recomienda su desestimación inmediata. ¿Y Whitman? Me llamó hace 1 hora. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué ofrecen? Retirar la demanda si usted retira la orden de restricción y considera devolverle su lugar en el testamento. No. Les dije que diría eso. Irán a la audiencia el lunes. Perfecto. W.Y. van a perder estrepitosamente. El juez verá lo que es acoso. Usted ganará. Lo sé. Entonces, ¿por qué suena decepcionado? Miré por la ventana de la cocina. La casa rodante seguía en mi entrada. 3 semanas desde que la compré. 3 semanas desde que mi vida se partió en un antes y un después. Porque ganar no debería sentirse tan vacío. El lunes amaneció nublado, inusual para agosto. Me puse el traje, conduje al tribunal y me reuní con Margaret en el pasillo. Betty y Zachary estaban al otro extremo. Nuevo abogado. Whitman debió retirarse. Este se veía joven, incómodo. La audiencia duró 40 minutos. Margaret presentó el informe de la doctora Chen, mis registros médicos, la documentación financiera, las declaraciones de testigos. El abogado contrario intentó alegar inestabilidad emocional, citando el cambio de testamento como prueba de juicio alterado. La jueza Catherine Rhodes, mujer eficiente, de unos 50 y tantos, sin paciencia para tonterías, lo interrumpió a mitad de frase. Abogado, cambiar el testamento no es evidencia de incompetencia. Es evidencia de autonomía. ¿Tiene alguna prueba médica de deterioro cognitivo? Su señoría, el comportamiento reciente del demandado, comportamiento reciente que incluye documentación adecuada, asesoría legal y el uso correcto de la ley cuando le robaron su propiedad. Eso no es deterioro. Eso es buen juicio. Petición denegada. El mazo cayó. Un golpe seco. Asunto cerrado. Betty quedó inmóvil. Zachary, blanco primero, rojo después. Su abogado recogió los papeles sin mirar a nadie. Salí del tribunal junto a Margaret sin volver la vista atrás. En las escaleras del juzgado, ella se volvió hacia mí. La orden de restricción sigue vigente. No pueden contactarlo sin violarla. El cambio de testamento está protegido. Su competencia queda registrada oficialmente. Ganó todo. Sí. ¿Por qué no parece feliz? Observé los coches pasar por la calle, gente común, vidas normales, su lunes cualquiera. Porque yo no quería ganar esto. Quería no necesitar hacerlo. Ella tocó mi brazo brevemente, un gesto de simpatía profesional. Le enviaré mi factura final. Llámeme si necesita algo. Conduje a casa solo. La casa rodante seguía allí, exactamente donde había estado las últimas 3 semanas.
No había vuelto a entrar desde el día que coloqué el testamento en la guantera. No había vuelto a planear viajes ni extendido mapas sobre la mesa. Ahora la abrí. Todo olía a cerrado. Abrí las ventanas, dejando entrar el calor de agosto. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Número desconocido. Destruiste a tu familia por dinero. Ojalá haya valido la pena. Lo eliminé sin responder. Bloqueé el número. Luego me senté en la pequeña mesa del tráiler y saqué los mapas que había doblado 3 semanas atrás. Gran Cañón, Yellowstone, Montana, todos los lugares que alguna vez quise conocer. Pasé el dedo por las rutas, pero algo había cambiado. Ya no había emoción, ya no había expectativa. Solo papel coloreado y líneas de carretera. Doblé los mapas y los guardé. Mañana llamaría al concesionario. Preguntaría cuánto ofrecerían por una casa rodante de 3 semanas de uso y 800 millas recorridas. Alguien más podría perseguir esos sueños. Los míos se habían perdido el día que Zachary cruzó mi puerta. El tribunal me había dado justicia, pero la justicia no es lo mismo que reparar lo que se rompió. Cerré el tráiler con llave y entré a la casa. Serví un vaso de agua y me senté solo en la mesa de la cocina. Llamé a Margaret Sullivan antes de terminar mi segunda taza de café. La petición de incompetencia seguía sobre la encimera, el papel legal reflejando la luz de la mañana. Respondió al primer timbre. Recibí una copia de cortesía de la petición. Alegan capacidad disminuida basándose en tu comportamiento errático reciente, es decir, el cambio de testamento y el reporte policial. ¿Qué tan fuerte es su caso? Débil, sin pruebas. Pero estos procesos pueden alargarse. Tenemos que ser proactivos. ¿Qué recomiendo? Preguntó Margaret. Obtenga evaluaciones médicas integrales de médicos independientes antes de cualquier evaluación ordenada por el tribunal. Deje asentada su capacidad mental en el expediente. 2 doctores. Baterías cognitivas completas. Examen neurológico. Documentación. Algo que no puedan impugnar. Hice las citas esa misma tarde. Doctora Patricia Aris para el miércoles y doctor Robert Chen para el viernes. Médico general y especialista neurológico. Cubrir todos los frentes. El consultorio de la doctora Aris estaba en North Scottsdale, edificio moderno con jardinería desértica. Fue minuciosa. Tomó mi historia clínica, revisó mis medicamentos, presión arterial y colesterol, ambos bien controlados. Preguntó por antecedentes familiares, estilo de vida, hábitos de ejercicio. Luego comenzaron las pruebas cognitivas. Señor Bishop, voy a darle 3 palabras para recordar. Le pediré que las repita en unos minutos. Las palabras son manzana, mesa, moneda. ¿Puede repetirlas? Manzana, mesa, moneda. Me hizo contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Nombrar al presidente en funciones. Recordar que había desayunado. Dibujar un reloj marcando las 3:15. Preguntó por temas de actualidad. ¿Qué pasó en las noticias esta semana? Le hablé del huracán en Florida, del informe económico, de una decisión de la Corte Suprema que había leído. 20 minutos después. Ahora, ¿cuáles eran esas 3 palabras? Manzana, mesa, moneda. Tomó notas y sonrió apenas. Su función cognitiva es excelente, señor Bishop. Memoria, atención, razonamiento, todo dentro de parámetros normales, de hecho, por encima del promedio para su grupo de edad. El examen del Dr. Chen fue más técnico, reflejos neurológicos, pruebas de coordinación, evaluaciones de razonamiento espacial. Me hizo caminar talón con punta por la sala, tocarme la nariz alternando los dedos índices, identificar patrones en secuencias visuales. ¿Hace crucigramas o rompecabezas? Preguntó revisando sus hallazgos. Crucigramas. Su tiempo de reacción y velocidad de procesamiento son impresionantes. Pólizas de seguros, le dije. Pasé 35 años leyendo letra pequeña. Mantiene la mente afilada. Ambos médicos entregaron informes detallados en membrete oficial,
evaluaciones cognitivas completas, exámenes neurológicos, conclusiones claras, sin evidencia de demencia, deterioro cognitivo ni capacidad disminuida. El paciente demuestra buen juicio y habilidades sólidas de toma de decisiones. Entregué ambos informes sellados en la oficina de Margaret el martes siguiente. Los abrió, los leyó con atención y asintió, satisfecha. Son excelentes. Los psiquiatras designados por el tribunal llegarían a las mismas conclusiones. Su petición de incompetencia acaba de volverse mucho más difícil de defender. Colocó los informes en mi expediente, luego se detuvo, retrocedió entre documentos más antiguos y se quedó en una página. Su expresión cambió. W. ¿Recuerda esto? Levantó un documento. Hace 3 años otorgó una escritura de donación de su casa a Betty. Valor en ese momento, 340.000. Valor actual, probablemente 380.000. Estudié el papel, mi firma al final, la de Betty, junto a ella. 3 años atrás, 6 meses después de que mi esposa muriera. Yo había querido que Betty tuviera seguridad, que supiera que siempre contaría con algo sustancial. Lo recuerdo. Después de que mi esposa falleció, quise asegurarme de que Betty estuviera protegida. Margaret dejó el documento sobre el escritorio, entre nosotros. Es una escritura de donación revocable. Puede revocarla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Revocarla. ¿Bajo qué circunstancias? La ley de Arizona permite la revocación si el beneficiario demuestra ingratitud grave hacia el donante. Dado lo ocurrido, tomar su propiedad, presentar la petición de incompetencia, el comentario sobre el hogar de ancianos, creo que tenemos causales. Volví a mirar el documento. La casa, el lugar donde mi esposa y yo vivimos 23 años. Donde crié a Betty. La misma casa en la que Zachary entró y se llevó mis llaves, donde sugirió la residencia para ancianos. Ella no sabe que la casa es técnicamente suya, dije. Cree que sigue siendo mía, parte de una herencia futura. Lo que significa que revocarla será, Margaret hizo una pausa, escogiendo bien las palabras, educativo. Me recosté en la silla. La escritura había nacido del amor, firmada en duelo, pensada para proteger. Ahora podía revocarse, legal y justificadamente. ¿Qué más hay en mi expediente? Pregunté en voz baja. Margaret sacó otra carpeta. Pólizas de seguro de vida, 3. Beneficio por fallecimiento total, 250.000. La beneficiaria en las 3 es Betty. Sí. Nos miramos sobre el escritorio. La escritura de donación reposaba entre nosotros, ligeramente amarillenta por el tiempo, mi firma nítida al pie. Recordé cuando la firmé, pensando que la protegía, que tendría algo sustancial cuando yo faltara. Ahora esa protección se había convertido en arma. Margaret acercó un bloc legal y destapó la pluma. Si vamos a revocar esta donación, debemos documentar la ingratitud a fondo. El incidente del tráiler, la intervención policial, la petición de incompetencia, todo es evidencia. También revisaremos sus otros activos. Me miró. Pólizas de vida, cuentas de retiro, ¿quién figura como beneficiario? Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era enojo. Era algo más frío, más permanente. Betty, en todo. No por mucho tiempo, dijo Margaret, y la pluma empezó a moverse. Pasó la siguiente hora redactando. Sus dedos corrían firmes por el teclado, deteniéndose a veces para consultar los estatutos de Arizona apilados en su credenza. Yo dictaba fechas, detalles, incidentes específicos. Estoy citando 4 instancias concretas de ingratitud grave, dijo mientras tecleaba. Primero, la sustracción no autorizada de su propiedad, valorada en $45.000. Segundo, la exposición pública que supuso la intervención de la policía en un asunto familiar. Tercero, el comentario del hogar de ancianos. En mi casa, Zachary lo dijo delante de mí. Así quedará consignado. Cuarto, la presentación de una petición frívola de incompetencia, pese a la evidencia médica en contrario. Dejó de escribir y revisó.
Esto es hermético, WY. Cualquier juez respaldará la revocación. Imprimió el documento y me lo entregó. Lenguaje jurídico oficial. Revocación de escritura de donación, citando los estatutos revisados de Arizona, documentando cada instancia de ingratitud con fechas, testigos, números de reporte policial. Clínico, factual, demoledor. La casa en 2847 Desert Willow Drive, leí en voz alta. Valor fiscal actual, 380.000. Le llegará por correo certificado, junto con las citas legales que explican su derecho a impugnar, dijo Margaret, un derecho que fracasará con esta evidencia. Margaret sacó 3 formularios más, cambios de beneficiario de las pólizas de vida, 3 compañías distintas, 3 pólizas, 28 años pagando primas. Estas 3 pólizas suman 250.000. ¿Correcto? Correcto. Actualmente, Betty es beneficiaria principal en las 3. Vamos a cambiarlas al Fondo de Asistencia a Veteranos, igual que en su testamento. Leí cada formulario con atención. Mi formación en seguros me volvía exhaustivo con el papeleo. Cada formato pedía firma, fecha, nuevo beneficiario. Firmé el primero, luego el segundo, luego el tercero. Cada firma se sentía definitiva, permanente. Recibirá notificaciones, dijo Margaret. Cada aseguradora enviará confirmación. Sabrá exactamente lo que perdió. La asistente de Margaret entró, recogió la documentación y preparó los sobres certificados, 1 para la revocación de la escritura, 3 para las confirmaciones de las aseguradoras, colocó etiquetas de rastreo, dejó todo documentado. Burocrático, sí, pero esencial, prueba de entrega. Margaret se detuvo antes de sellar el sobre que contenía la revocación. WY, debo preguntarle, ¿está seguro de esto? Una vez enviemos estas cartas, no habrá un camino fácil de regreso. Su relación con su hija. La interrumpí, firme, sin ira. Mi relación con mi hija terminó cuando se quedó mirando mientras su esposo me robaba. Estos documentos solo lo vuelven oficial. Selló el sobre. El correo certificado salió la tarde del martes. Para la mañana del jueves, mi teléfono había estallado. 15 llamadas perdidas de Betty, 2 de Zachary, múltiples mensajes de voz. Yo estaba de nuevo en la oficina de Margaret cuando sonó su teléfono. Miró el identificador y puso el altavoz. Sí, habla Margaret Sullivan. Sí, represento al señor Bishop. No, no hay negociación. La revocación es legalmente válida. Los cambios de beneficiario son su derecho. Sus clientes demostraron ingratitud grave. Está documentado. No, el señor Bishop no tomará llamadas. Colgó y me miró. Están entrando en pánico. Tomé mi teléfono, busqué los mensajes de voz y reproduje uno en altavoz para que Margaret lo oyera. La voz de Zachary llenó la oficina, furiosa, amenazante. Estás cometiendo un gran error, viejo. ¿Crees que puedes quitarles la casa? Te vamos a atar en tribunales por años. Estarás muerto antes de que esto se resuelva, y no vamos a retroceder con lo de la incompetencia. Todo el mundo verá lo vengativo y senil que eres. Detuve la reproducción. Guárdelo, dijo Margaret, tomando notas. Agréguelo al expediente de evidencia, lenguaje amenazante hacia un adulto mayor. Nos ayuda. Los mensajes de Betty eran distintos, no amenazaban, suplicaban y lloraban. Los 3 primeros eran incoherentes, sollozos y frases rotas. El cuarto fue más claro. Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Solo yo, sin Zachary. Por favor. Iré mañana por la mañana. Por favor, estés en casa. Revisé la hora del mensaje, 20 minutos atrás. Mañana por la mañana. Viernes. Salí de la oficina de Margaret con copias de todo. La revocación de la escritura, los cambios de beneficiario del seguro, el mensaje amenazante de Zachary, transcrito y archivado. El sol de Arizona me golpeó al cruzar el estacionamiento, calor implacable. Septiembre en Phoenix se sentía como castigo.
Me senté en el coche sin encenderlo y volví a mirar el teléfono. 17 llamadas perdidas en total, todas menos 2 desde el número de Betty. ¿Qué podía decirme? ¿Que lo sentía? ¿Que Zachary la obligó? ¿Que no tenía elección? Todos tenían elección. Ella había hecho la suya. Pero la curiosidad ganó. Revisé nuevamente el último mensaje de voz de Betty, el que decía que vendría al día siguiente. Escuché otra vez la desesperación en su voz. Solo yo, no Zachary. Separada de él. Eso era nuevo. Encendí el auto y salí del estacionamiento. El trayecto a casa tomó 30 minutos entre el tráfico de la tarde. Pasé el tiempo pensando en lo que podría decirme, en lo que yo podría responder. Probablemente nada. Ya no quedaba mucho por decir, pero estaría en casa a la mañana siguiente. Si quería hablar, la escucharía. Al llegar a mi entrada, el teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Betty. Lo siento. Lo siento muchísimo. Por favor, déjame explicarte mañana. Solo te pido 30 minutos. Por favor, papá. Lo leí 2 veces, luego apagó el teléfono y entré en casa. Silencio. Vacío. El tráiler seguía estacionado en la entrada, aún sin usarse. 3 semanas desde que lo había comprado. 3 semanas desde que todo se había derrumbado. Preparé la cena, pollo a la parrilla, ensalada, arroz. Comí solo, lavé los platos, los sequé, los guardé. Mañana Betty vendría. Pediría perdón, o explicaría, o rogaría. Ya no importaba. Los documentos estaban presentados, el correo entregado, la donación revocada, los beneficiarios del seguro cambiados. Todo legal, todo documentado, todo final. Me fui a la cama temprano, pero no dormí. Permanecí en la oscuridad, pensando en las firmas de hace 3 años en aquellas escrituras, en la protección y la traición, en la diferencia entre ser un padre y ser simplemente una póliza de seguro para alguien. Mi teléfono seguía apagado. Que se preguntara si había leído su mensaje. Que se preocupara si estaría en casa. Estaría allí. Escucharía lo que tuviera que decir y luego se iría, y todo habría terminado. Estaba junto a la ventana de la cocina cuando el coche de Betty entró en la entrada. 9:30 de la mañana, viernes. Venía sola. Sin Zachary en el asiento del acompañante. Eso era significativo. Abrí la puerta antes de que tocara. Había estado llorando, ojos hinchados, rímel corrido, manos temblorosas. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Solo los dos. Le hice un gesto hacia la sala. ¿Querías hablar? Te escucho. Se sentó en el borde del sofá, el mismo donde se había sentado de niña. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, noches de películas cuando tenía 10 años. Los recuerdos flotaban como fantasmas en la habitación. Nunca quise nada de esto, dijo. El tráiler, la policía, las demandas. Esto no era lo que quería. Yo me senté frente a ella, no a su lado. La distancia importaba. Entonces, ¿qué querías, Betty? Su voz se quebró. Zachary insistió en todo. Lo del tráiler fue idea suya. La demanda por incompetencia también. Yo solo lo seguí porque es mi esposo y no sabía cómo detenerlo. No sabías cómo decirle que no, dije con calma, pero sí supiste guardar silencio cuando me humilló. Bajó la vista, girando su anillo de bodas entre los dedos. Lo siento. ¿Por qué, exactamente? Por todo. Por no enfrentarme a él. Por dejar que todo llegara tan lejos. Me incliné hacia adelante. La pregunta que había guardado desde aquella mañana en mi entrada, ese día, cuando tomó mis llaves, cuando sugirió dejarme en un asilo como si fuera basura, tú estabas allí. ¿Por qué no me defendiste? Silencio largo. 30 segundos. 45. No lo sé, debí hacerlo. Lo siento. Sí lo sabes, respondí. Elegiste a él por encima de mí. Solo que no quieres decirlo en voz alta.
Las lágrimas corrieron con más fuerza. Te amo, papá. De verdad. Pero es mi esposo. Tengo que vivir con él. Tienes que elegir, le dije. Eso es lo que estás diciendo. Lo elegiste antes. Lo estás eligiendo otra vez. No es tan simple. Sí lo es. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré el tráiler estacionado. Cancelaré todo. La revocación, los cambios de beneficiarios, todo. La casa volverá a ser tuya. La herencia quedará intacta. Una condición. Su rostro se iluminó con una chispa de esperanza. Cualquier cosa. ¿Cuál? Divórciate. Saca a Zachary de tu vida. Elige a tu padre por encima de tu esposo, como elegiste a tu esposo por encima de tu padre. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego entendimiento, después rabia. No puedes pedirme eso. Eso es manipulación. Eso es chantaje. Me giré para mirarla. No, Betty. Chantaje es amenazar para conseguir algo que no te pertenece. Yo solo pido respeto de mi hija. Te ofrezco una elección. La misma que me diste tú cuando callaste mientras él me robaba. Elegiste entonces. Elige ahora. Se levantó, tomó su bolso. Esto es cruel. Te has vuelto cruel. No, Betty. Me he vuelto justo. Hay una diferencia. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el picaporte. Vas a morir solo y amargado. Tal vez, dije. Pero moriré sabiendo que no permití que nadie me pisoteara, ni siquiera mi familia. Salió. La puerta se cerró con un clic suave. La vi desde la ventana. Se sentó en el coche, lloró 5 minutos, luego arrancó y se fue. Esperaba sentir algo, satisfacción, tal vez justicia. Pero solo sentí cansancio, edad. La casa estaba en silencio. Cayó la tarde. El teléfono vibró con un mensaje de voz. La voz de Zachary, furiosa. Eres un enfermo, pidiéndole que se divorcie. ¿Qué clase de padre hace eso? Vas a pagar por esto. Te arrastraremos por todos los tribunales de Arizona. Haremos que todos sepan qué viejo manipulador y vengativo eres. Esto no ha terminado. Ni de cerca. Lo escuché una vez en altavoz, luego lo reenvié a Margaret con solo 2 palabras, más evidencia. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Esto ayuda si escalan el conflicto. ¿Está listo para seguir adelante con la venta de la casa? Miré alrededor del salón. Betty había estado allí 1 hora antes, llorando en ese mismo sofá. Antes de eso, incontables cenas familiares, cumpleaños, noches de películas. Décadas de recuerdos. Pero los recuerdos no bastan para borrar la traición. Escribí mi respuesta a Margaret. Sí. Póngala en venta de inmediato. Estoy listo para seguir adelante. Dejé el teléfono y fui a mi despacho. En el cajón tenía una carpeta con listados inmobiliarios, casas pequeñas en Sedona, un lugar que siempre había querido explorar. Vistas a la montaña, calles tranquilas, lo bastante lejos de Phoenix para un nuevo comienzo. Extendí las hojas sobre el escritorio. Una me llamó la atención, 2 habitaciones, vista a la montaña, $220,000. La rodeé con un bolígrafo. Era hora de dejar de mirar atrás. El lunes me reuní con Margaret para firmar la revocación definitiva de la escritura. El documento estaba entre nosotros, sellado y listo para el registro. Esto es todo, WY, dijo. Una vez lo presente en la oficina del condado, la escritura quedará oficialmente revocada. La casa será solo suya. ¿Está listo? Firmé mi nombre en la línea inferior. He estado listo desde el momento en que entendí lo que pasaba. Esto solo lo hace oficial. Ella atestiguó mi firma, añadió su sello notarial. Por lo que vale, dijo, creo que ha manejado todo esto con notable contención. Muchos habrían sido mucho más vengativos. No intento destruirlos, respondí.
Solo proteger lo mío. Presentó los documentos esa tarde. Para el miércoles, la casa era legalmente mía otra vez. 3 años después de haberla regalado por amor, volvía a mi nombre por traición. El jueves por la mañana, David Torres, el agente inmobiliario, colocó el cartel de se vende en el jardín delantero. Lo observé desde la ventana mientras clavaba el poste en el césped. La casa donde había vivido 23 años ya era solo una transacción. El anuncio salió en línea el viernes. Varias visitas durante el fin de semana. El lunes por la tarde, David llamó con 3 ofertas. Señor Bishop, todos compradores al contado, todos quieren cierre rápido. La más alta es de 392.000. Cierre en 2 semanas. Tómela, le dije. No necesito el precio más alto. Solo quiero terminar con este lugar. ¿Seguro? Podríamos esperar y conseguir el precio completo. Estoy seguro. Acepte la oferta. Mientras la venta avanzaba, conduje hasta Sedona. El listado que había marcado seguía disponible. 2 habitaciones, vista a la montaña, 220.000. Recorrí las habitaciones vacías, salí al patio trasero y contemplé las rocas rojas alzándose a lo lejos. La agente hablaba de metros cuadrados y remodelaciones recientes, pero yo apenas la escuchaba. Era suficiente. Funcionaba. 2 habitaciones, una para mí, otra para oficina. Cocina con vista a las montañas. Sin vecinos cerca. Sin recuerdos. Solo espacio para respirar. La compré al contado. Firmé los papeles ese mismo día. Esa tarde, Margaret llamó con una actualización. El abogado de Betty Zachary volvió a comunicarse. Quiere hablar de posibles acuerdos. No hay nada que acordar, dijo. Todo lo que hizo fue legal. La audiencia de incompetencia fue desestimada. El juez revisó sus evaluaciones médicas y no encontró fundamento alguno. ¿Qué dijo él? Preguntó si estaría dispuesto a reunirse con Betty una vez más. Le dije que lo consultaría, aunque ya sé cuál será su respuesta. Sí. Ya la sabes. La venta de la casa en Phoenix se cerró 2 semanas después. Firmé los documentos finales en la oficina de la compañía de títulos y recibí un cheque de caja por $392.000. Sumado a mis ahorros, tenía lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, bajo mis propias condiciones. Pasé la semana siguiente empacando. El tráiler, que tanto conflicto había causado, por fin servía para algo. Ropa, mapas, equipo de campamento, guías de viaje. Lo cargué con método, tachando cada ítem de mi lista. Mi entrenamiento como agente de seguros, todo documentado, nada olvidado. La mañana en que partí, tomé la carretera hacia el norte, no hacia el sur. Phoenix a Flagstaff, luego al oeste, al Gran Cañón. Había planeado esa ruta meses atrás, cuando recién había comprado el tráiler, cuando la voz de Betty por teléfono había arruinado mi alegría. Ahora la recuperaba. Aparqué en un mirador panorámico y bajé del vehículo. El aire de la mañana de septiembre era fresco y claro. El Gran Cañón se extendía frente a mí, vasto, antiguo, indiferente a cualquier drama humano. Me quedé junto al tráiler, con la inmensidad del paisaje detrás, y saqué mi teléfono. Tomé una sola fotografía, yo, de pie junto a la Winnebago Vista, con el Gran Cañón al fondo. Escribí una breve leyenda. Al final, resultó que sí necesitaba esto. La envié a Betty. Luego puse el teléfono en modo avión y volví a subir al tráiler. No esperé respuesta. No la necesitaba. Fuera lo que ella sintiera al ver esa foto, enojo, arrepentimiento, amargura, ya no importaba. Ella había hecho sus elecciones. Yo había hecho las mías. La carretera se extendía hacia el oeste desde el cañón, vacía y abierta. Sin horarios, sin fechas, sin obligaciones. Mañana, tal vez Monument Valley. La próxima semana, quizá el Parque Nacional Arches. Con suerte, Yellowstone, si el clima lo permitía.
El teléfono reposaba silencioso en el portavasos. Esa mañana, antes de salir, Margaret había enviado un último correo. Todos los procedimientos concluidos. Caso de incompetencia desestimado. Revocación de la escritura registrada. Está libre y limpio. Libre y limpio. Me gustaba cómo sonaba. El tráiler se comportaba bien en la carretera, firme, estable, confiable. Temía que se sintiera demasiado grande, demasiado torpe, pero se movía como una extensión natural de mis intenciones. Los kilómetros pasaban bajo las llantas. Phoenix quedaba atrás. Sedona me esperaba a 4 horas al sur, mi nueva casa, mi nueva vida, cuando decidiera regresar. Pero aún no. Primero, tenía lugares que ver. Había esperado bastante. La jubilación que había planeado, el sueño que había ahorrado, el viaje que había ganado. Por fin estaba ocurriendo, bajo mis propios términos, en mi tráiler, solo, pero no solitario. Betty y Zachary habían creído que podían arrebatarme esto. Creyeron que un viejo no pelearía. Pensaron que el título de familia los hacía inmunes a las consecuencias. Aprendieron que no. No por mi crueldad, sino por mi documentación, por mi preparación, por mi negativa a aceptar que el amor significara tolerar el robo. La carretera serpenteaba entre el paisaje desértico, rocas rojas bajo un cielo azul. La seguí hacia el oeste, luego hacia el norte, luego hacia donde el mapa quisiera llevarme. Nadie me esperaba. Nadie dependía de mí. Nadie podía quitarme esto. Solo la carretera, el tráiler y la libertad de elegir mi propio rumbo. Había pasado 63 años siendo cuidadoso, responsable, el hombre en quien todos podían confiar. Ahora era otra cosa. No imprudente. No descuidado. Solo libre. El sol se desplazaba lentamente por el cielo. Los kilómetros se acumulaban. Y en algún punto, más adelante, en la siguiente curva o en la que siguiera, me esperaba mi verdadera jubilación. No la que perdí cuando Zachary cruzó mi puerta, sino la que luché por recuperar. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.